A la hora de repensar veo que Julián en realidad también es muy parecido. Lo que hace venir por el sueño y termina... O sea, la ópera prima de Julián sería como... Julián también es un tipo tremendamente frustrado, descarnado, un tipo que quiere... Cacería Saturno es una obra teatral que hemos creado y ha nacido a partir de la inspiración en temáticas sociales, actuales, en los cuales estamos completamente involucrados. Entonces, esta pareja joven, Doris y Julián, se mudan a una población en donde lo que están buscando es un progreso laboral. En este tránsito, en esta mudanza, ellos viajan con muchas expectativas de progreso. El éxito es la palabra que los tiene totalmente alienados y lo que quieren es alcanzarlo. Es una obra que está inspirada en un caso puntual de nuestra provincia de Jujuy, pero claramente es una situación que puede pasar y ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. La temática es una problemática o varias problemáticas que a nosotros nos sensibiliza, tanto a André como a mí, el mundo laboral, la cuestión ambiental y la posibilidad y la falta de oportunidades es una temática que nos conmueve y nos da para interpelar. El saturnismo es impotencia sexual, dolor de cabeza insoportable, dolor en los huesos, mareos, hormigueos en los pies, acidez estomacal, mucho sueño, debilidad general. La ropa está contaminada y al lavarla en las casas se intoxican también las mujeres y los hijos. En el papel decía muerte por cardiorrespiratorio, por saturnismo. Esta problemática que viene es bien dura en la realidad y también dentro de la obra. Tiene matices de humor a la hora de contarse y eso nos da la posibilidad, tanto a los espectadores, al público y a nosotros, que somos los que hacemos la obra, de relajar y volver a tensionar. Cuando comenzamos a investigar en nuestra provincia casos que nos llamaban la atención, nos encontramos con la ciudad de Palpalá, que está a muy pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy. Y ahí nos llamó la atención la historia que había vivido este pueblo. Siendo Palpalá la planta siderúrgica más importante del país en los años 60 y habiendo tenido todo un auge en ese periodo histórico. Y luego su posterior decadencia en los años 80, 90, y lo que nos llamaba la atención era saber qué había vivido el pueblo en este proceso industrial de esta ciudad. Entonces es ahí donde empezamos a conocer sobre el saturnismo, que el saturnismo justamente es la patología que sufre la población intoxicada por plomo. Ahí esta temática empieza a tener un tinte mucho más relacionado a la salud, a la contaminación. Es lo que nos mantiene investigando, recopilando relatos y entrevistas para este trabajo. La obra Cacería Saturno en ningún momento menciona, si bien se ambienta en Palpalá, en ningún momento menciona Palpalá. Toma un hecho real, concreto, habla o cuenta justamente, se inspira en el saturnismo, pero tampoco se menciona. Razón por lo cual Cacería Saturno adquiere lo que se llama la universalidad y también es atemporal. Está basada en hechos reales y empieza a impactar justamente en eso. La historia es sencilla, pero la temática de fondo, con toques de humor, con una obra que nos genera de entrada
unanimidad, genera conflicto en lo que pasa, y eso se percibe en Cacería Saturno. Con las palabras de la directora Ana Porcat, podríamos también decir que Cacería Saturno entra en esa visión intensa que intenta atrapar el pálpito de la vida y con hechos quizás violentos trata de desnudar las cuestiones internas. Cacería Saturno entra en ese esquema por el argumento, por la temática, y por ese motivo vale la pena verse, apreciarse, disfrutarse y vivirla y salir, ¿sí?, interpelados de la obra. Con Andrea, ya en marzo de 2018, nos juntamos con ganas de hacer una obra teatral. Para ese fin, lo primero que hicimos fue empezar a leer muchas obras, a ver si había alguna obra que ya estaba escrita, que tenga interés para nosotros. Empezamos a leer muchas obras, teníamos gustos en común de dramaturgos, y una de las obras que buceamos e investigamos fue la de Mauricio Cartún. A los dos nos gusta la manera que él tiene de tocar las problemáticas, la manera de contar que tiene Cartún. A su vez, tocamos otros géneros, como el género grotesco, el teatro argentino. Estuvimos también por un poco de teatro latinoamericano, y nos dimos cuenta, después de una investigación de trabajo de mesa de varios meses, de varias semanas, nos damos cuenta que también teníamos ganas de nosotros hacer nuestra propia dramaturgia. Fue el momento en donde empezamos a ver cuáles eran los puntos de anclaje, de interés que nosotros teníamos, y también coincidíamos mucho. Los puntos de anclaje era la sensibilidad de la sociedad. Una temática tenía que ser que aborde una línea de tiempo del siglo XX, no queríamos hacer algo tan histórico, sino con siglo XX. Y ahí sale la problemática laboral, que es una problemática que tuvimos y vamos a seguir teniendo. En ese momento fue cuando empezamos a ver películas, que también nos invadió de muchas imágenes. Hay películas que nosotros queríamos que nos condicionen desde la espacialidad. Ahí salen películas como Dogville, en donde se recrea como si fuese una obra de teatro, y eso es algo que a nosotros nos gustó mucho y que en la obra Cacería se ve. La vulnerabilidad del trabajador, eso se ve mucho en los grotescos, en los sainetes, y ya con esas dos anclajes, la espacialidad y la problemática, empezamos a escribir. El texto lo tuvimos al tercer mes, al cuarto mes, un primer boceto. Eso lo empezamos a poner en cuerpo. Esa fue otra instancia en donde empezamos a ensayar. Acá en Jujuy hay salas oficiales, salas independientes, y como la comunidad jujeña es bien piola, nos abrieron sus puertas y pudimos ensayar. Esto nos dio a nosotros como actores una dinámica de no encasillarnos en un solo lugar de ensayo. Eso fue muy enriquecedor en nuestra dramaturgia. Lo que teníamos en claro entonces era que nuestra obra podía trascender un único espacio desde los ensayos y en las puestas. El texto no fue terminado hasta el mes sexto aproximadamente, porque a medida que íbamos poniéndole el cuerpo, la dramaturgia de dirección y de actuación enriquecía la dramaturgia en sí. Entonces al mes sexto teníamos un texto cerrado y empezaron los ensayos. Para mí trabajar en esa modalidad fue muy enriquecedor, y estamos contentos con la producción que inclusive del día del estreno a pasado un año sigue teniendo modificaciones, porque así lo requiere el texto y nosotros nos podemos dar el permiso de modificar en favor de que la historia que contamos sea lo más sensible para las personas que la ven. Bueno, decidir un proceso creativo propio, la verdad que fue una decisión, valga la redundancia,
muy fuerte para nosotros. Llegó un punto en el cual teníamos que jugárnosla por lo que veníamos nosotros investigando y por lo propio, y eso fue realmente un momento muy clave en nuestro camino de Cacería Saturno. Ahí empezamos como a aprovechar las diferentes herramientas de formación y personales que teníamos tanto Donati como yo, y nos dimos cuenta que había un diálogo súper rico, interesante, ya que él venía mucho más formado y en práctica desde su lugar como docente y como actor también, en cuanto a la dramaturgia y en cuanto al proceso de escritura. Para mí fue muy rico, ya que yo vengo más del ámbito corporal y de la danza, y para mí realmente fue súper animador y me ayudó a darme confianza. Comenzó a traer ejercicios de escritura a los encuentros. Yo empecé a animarme a escribir, a animarme a leer y a poder expresarme mediante la escritura, y empezó esta cocina del proceso creativo multidisciplinariamente, y eso creo que es lo que nos retroalimenta todo el tiempo. Desde lo corporal, percibí en el tango, tanto en la música, en las letras, como la disciplina corporal física, una herramienta interesante para practicarla entre los dos, que si bien la pareja no baila tango, digamos, en la obra, pero todo el proceso creativo teñido por este juego corporal de la música y la danza, iba construyendo el vínculo de la pareja. Y bueno, ni hablar cuando todas estas distintas miradas y experiencias iban abrazándose y conformando la obra en su totalidad. Trabajar con Andrea Bonuto para mí es muy gratificante, porque encuentro en ella una compañera que tiene muchos recursos aprovechables como compañero, actor y como dramaturgo. A la hora de escribir, yo ya sabía las potencialidades que ella tiene. Es muy dúctil corporalmente, tiene una sensibilidad muy notoria. Hace que a la hora de ponernos a ensayar sea muy agradable, esperar cambios, dar algo para recibir, y a la hora de la función, bueno, a mi punto de vista es excelente, porque cada función da todo lo que tiene, y como compañero eso uno lo agradece. Trabajar con Natalio desde un principio ha sido encontrarme con una persona con un profesionalismo y una responsabilidad súper intensa. Hizo sentir muy a gusto, porque siempre fue avanzar con alguien con las convicciones y la responsabilidad desde el trabajo artístico muy similares a las mías. Entonces eso siempre ha sido como algo que nos unió en todo el proceso. Saber que vas codo a codo trabajando con alguien que siempre está creando, más allá de los ensayos puntuales, era encontrarnos al otro ensayo quizá una semana después y saber que él había estado investigando, creando, escribiendo y avanzando, y eso, bueno, también trasladado a las funciones, que siempre hay un grado de respeto, de responsabilidad y de entrega al teatro, como realmente nuestra forma de vivir. Todo el recorrido que hicieron Andrea y Natalio como actores, como dramaturgos, se ve realmente en la obra de Cacería Saturno. Nos encontramos con una obra donde vemos una dramaturgia que está viva. La obra, si bien cuenta la misma historia siempre, hay momentos y climas que van encontrando sutilmente que por el recorrido de la misma ha permitido que la obra impacte en la gente y nos encontremos con muy buenas repercusiones y respuestas de este proceso, que la gente perciba todo el trabajo que hay detrás de Cacería Saturno. El teatro, al ser el arte del instante, todo
se reúne o tiene que convivir en ese momento. Y al tener bases sólidas, ¿sí?, al ir en un proceso creativo sustentable, con pilares bien fundamentados, logra que la obra, con clima, matices, contando la historia, esta dramaturgia, que todo es dramaturgia, realmente impacte y tenga efectividad al contar la temática que tanto nos interesa. Crear el personaje de Doris fue algo muy intenso, la palabra es esa, ha sido una sensación de intensidad durante todo el proceso y por consecuencia durante todas las funciones. El personaje de Doris me ha llevado a situaciones propias, muy puntuales, como por ejemplo la migración. Yo, en el momento en el que empezamos a crear la obra, estaba recién vuelta a Jujuy, también por una propuesta laboral. Entonces todo esto de la migración, del movernos por trabajo, ha sido en mí algo muy presente y una experiencia muy vivida en ese momento de la creación de este personaje. ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué nos mudamos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos muda hacia un lugar con una familia? Natalio también, de Buenos Aires, se mudó a Jujuy hace varios años, entonces era como un tema en común que los dos habíamos pasado por carne propia. Ahí empieza a emerger, a vivir Doris en mí, que tiene un poco de mi abuela. Doris también es un poco de mi madre. Doris es otro poco mío y también es el relato y la vivencia de muchas mujeres que, independientemente del momento histórico en el cual nosotros planteamos la obra, es una situación de una mujer encerrada, de una mujer que deposita su felicidad, sus logros y digamos su finalidad en la vida en un otro, y ella en ese encierro empieza a vivir la intensidad de la vida y de también la enfermedad. Doris es una mujer enferma por contaminación, entonces ha sido para mí un eje muy clave en cuanto a la composición física y a los comportamientos físicos y corporales de Doris, y de todas las consecuencias que lleva esta enfermedad, neuronales, cognitivas, físicas, todo lo que tiene que ver con los comportamientos sociales de esta patología. Y bueno, Doris, ella se levanta y se acuesta encerrada en un mismo lugar, deseando la ambición absoluta, pero a la vez creyendo en el amor. Abordar a Julián como personaje para mí es un hecho muy gratificante. Se desarrolla la obra en una circunstancia de migración. Julián es una persona que tiene un gran pesar, tiene mucho peso encima. Es la persona que tiene que salir en busca del éxito. Está en una situación en donde se levanta todas las mañanas a buscar que se lo reconozca y no lo está logrando. Esto en la obra pasan 6 años de esta búsqueda y en el momento puntual de la obra Julián aparece como una persona que tiene mucha nostalgia de su lugar de origen y mucha tristeza. Julián maneja junto con Doris una vara muy extrema de emociones, o muy alegre en algunas veces con Doris, que sueña,
y a veces esos sueños que no se están dando con buenos resultados, vemos un Julián casi llegando a la depresión, a la desesperación. Julián tiene la posibilidad de hablarle a público, tiene monólogos en donde muestra su sensibilidad. En el resto de la obra es una persona muy contenida de lo que quiere decir y no dice, porque Doris también es un personaje muy sensible y no quiere llevarle sus problemas. Es este modelo de hombre que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y trata de no traer más pesar a su hogar. No lo logra, y eso a mí como actor me produce una sensibilidad muy a flor de piel. Lo que hace un personaje muy ingenuo, muy sensible, con una sonrisa y con un ceño muy fruncido, varias veces. El personaje de Doris convive y durante toda la obra está en este lugar encerrada, no solo físicamente en su entorno, sino también internamente, psicológicamente. Ella convive todo el tiempo con la palabra y con la sensación más que con la palabra encierro. Silencioso, profundo e intenso, camina el vacío habitando el espacio. Ese es su texto y eso es lo que tiñe todo el tiempo la presencia de ella en este monobloc, casa pequeñita donde vive. Los elementos con los que ella convive en este encierro son la radio y las revistas y bueno, esta información que ella misma elige consumir, oír y leer y que no hacen más que reforzar esta instancia de encierro del personaje y de toda esta realidad que la amenaza y que a su vez la acecha. Valoré muchísimo y admiré muchísimo el trabajo de los dos protagonistas, el texto que elaboraron, su autodirección, el concepto escenográfico, de utilería, todos los detalles que tuvieron al hacer esta puesta. Una obra muy bien pensada, muy trabajada y que es lo que yo busco en cualquier espectáculo, ¿no? Que logren abstraerme de mi realidad y que encontrarme inmerso en otra. Y ellos lo han conseguido, ¿eh? En cuanto a la escenografía de Cacería Saturno, siempre fue la intención de reforzar este concepto del encierro y de trabajar en esta dualidad del adentro y el afuera de una manera muy clara. Entonces, una de las premisas principales fue trabajar con un espacio reducido. Nuestro espacio escénico son 4 metros por 4 metros, entonces era generar esta célula pequeña, remontándonos a una resignificación de los departamentos de los monobloc de Palpalá de los años 60. Empezamos a ver qué nos pasaba a nosotros como actriz y actor trabajando en un espacio pequeño. Y ahí nos dimos cuenta que ya nos daba la respuesta de cómo también la tensión corporal de estos personajes y los textos tenían su manera propia de decirse. Tuvimos un proceso de maquetas y luego era reconocer cuál era la materialidad. Y nos pareció que lo más acorde era la materialidad metálica para dar esa imagen fuerte de que los personajes están completamente rodeados por la misma materialidad que en un punto los enferma. Entonces ahí surge esta jaula, estos objetos, toda la utilería diseñada puntualmente para esta escala a nivel de medidas y a nivel estético de material. La iluminación también era reforzar esta idea del interior de esta célula que puede estar en un espacio escénico de las mismas características, que no sean más grandes que 5 por 5 metros, o también nos ha pasado de estar en escenarios más grandes, entonces esta célula termina siendo como un microespacio dentro de un espacio contenedor mayor.
Entonces la iluminación siempre fue trabajar ahí, al enfoque de este recorte, de este departamento. Obviamente la iluminación cumplió un rol muy importante en esta dualidad del adentro y el afuera, manteniendo una tonalidad muy similar a la materialidad. La idea era utilizar el color en momentos muy puntuales. Nosotros ya teníamos la idea en la cabeza y siempre, bueno, abriéndonos a distintos aportes con respecto a lo que queríamos contar. En todo este proceso surge la idea de sumar audiovisual a la propuesta. Y esa también fue una decisión importante porque sabíamos que era sumergirnos en un espacio nuevo para nosotras. Nosotras habíamos podido tener contacto con estudiantes de cine. Entonces, el audiovisual también cumple un rol narrativo importante que se utiliza en un momento de la obra muy puntual, que a nivel de proceso creativo también fue ir encontrando este lenguaje mixto, que por momentos lo veíamos con claridad y por momentos era una situación confusa para todas las partes. A la hora de abordar el vestuario y el maquillaje lo hicimos como una dupla, lograr un clima en donde se evidencie este color a sepia, esta cuestión del pasado. El maquillaje toma noción de máscara, en donde con ese maquillaje lo que tratamos y lo que logramos es la posibilidad de universalizar la problemática. Julián representa no solo a este hombre, sino a todos los hombres obreros que salen de su casa a trabajar. Doris es este personaje femenino que queda dentro de la casa a la espera de este hombre que trae el sustento. Desde ese lado, maquillaje vestuario trata de hacer un cromo, una unidad. Después el tema del sonido. La obra tiene mucho sonido. Desde el inicio de la obra, cuando el espectador entra, se encuentra con una propuesta sonora muy intensa. El sonido representa la psiquis, el afuera que invade. Hay sonidos que no aparecen, los personajes sienten el sonido interno de la casa, sienten el sonido de los vecinos, sienten el afuera. Tiene toda una técnica muy aceitada, muy cronometrada. Nos deja a nosotros la satisfacción de entrar a clima desde un lugar integrador. Cacería Saturno tiene una magia en todo lo que es el armado, ¿no? En esto que Andrea y Natalio han estado compartiendo, ¿no? Del proceso creativo de la cocina, de cómo se han nutrido, se han enriquecido, la retroalimentación que existió. Llega el momento de plasmar la obra en el escenario, hacer la puesta, y todos estos elementos empiezan a conjugar. Y al ser la obra ganadora de la fiesta provincial del Teatro de Jujuy 2018, tuvo un recorrido bastante importante. Hemos estado en diferentes localidades, en diferentes regiones, en todas las provincias del NOA. Hay un momento fantástico en la obra que yo valoro mucho, y pedimos en las salas y nos encontramos con el escenario desnudo y empezamos a sacar los elementos que también están pensados para girar con prácticamente 4 dispositivos trasladables. Se monta toda la escenografía, la estructura, y la gente paulatinamente cuando ingrese y descubra Cacería Saturno se va a encontrar con una puesta, con una estética pensada, y que son elementos que también van a contar y van a dialogar contando esta historia tan importante. Recomendaría Cacería Saturno totalmente porque es una excelente obra de arte pensada desde distintas disciplinas con recursos que realmente hacen que el espectador se sienta parte de esa contaminación, de esa enfermedad. Si ya fue importante la reflexión que provocaba antes de esta pandemia, hoy estaría dándonos también un mensaje muy crudo, pero también muy real, que seguramente va a aportar al enriquecimiento de esta humanidad que se viene. Cuando
yo les propuse a los chicos también terminar, también mi trabajo consiste en estar mucho con el público, desde la parte de la producción, de la recepción, y ver que mucha gente después de ver la obra salía contenta, nos saludaba, y que la gente quiere más, quiere saber algo. Entonces se habilitó esta prueba del desmontaje que los chicos supieron aceptar y bien llevar, tomarse 2 minutos para bajar y tener un diálogo en vivo que se llama justamente desmontaje, desconstrucción. Y esto es lo que termina justamente de cerrar en Cacería Saturno, ¿no? Que todo lo que ponemos nosotros va dirigido a alguien, es para un quién. Si bien el público no siempre tuvo la misma respuesta, según dónde se hizo, la temática era abordada más en primera persona o más lejana. Tuvimos la posibilidad de hacerlo para público estudiantil, para público en general. Esta obra tuvo la suerte de participar en festivales, en donde a su vez había gente de otros países. Tuvo posibilidad de hacerlos en salas chicas, en salas grandes. En un festival internacional, el FITEA, que se hace en La Paz, en el Alto. La comento porque era un teatro muy grande, la alcaldía quemada, estaba muy lleno el teatro, veníamos de ver como público una obra cómica, entonces inclusive había hasta niños en la sala. Nosotros ponemos la premisa de que es ideal verla a partir de los 15 años. La cuestión es que cuando empieza la obra empezó a haber un cierto murmullo porque la obra tiene tintes cómicos. Las luces estaban muy fuertes, no veíamos ni la primer butaca. Pasaron los minutos de obra, empezó a haber un silencio tal que mi sensación era que se habían ido todos, que no había más gente porque el silencio era profundo. Cuando termina la obra, a la hora, el público estaba sentado, el público estaba aplaudiendo, el público estaba muy expectante de lo que había pasado, estábamos todos muy contentos y estaba colapsado el lugar. En Bolivia, la temática de la contaminación, el perseguir un sueño laboral, se vivenció, a mi entender, y después hablándolo con mi compañera Andrea, con los otros técnicos, con la gente de ahí, pegó mucho la obra en Bolivia. Quiero decir que la obra, según el público, toma matices, pero en todos los momentos siempre terminamos con sensación de haber hecho algo que perdura. Dejar algo que aporta una pregunta y con el desmontaje empezamos a escuchar respuestas de los que afortunadamente están en la sala en ese día. Hemos elegido habilitar este espacio de diálogo de desmontaje y nos dimos cuenta que ahí se terminaba de completar la función de la obra. Como experiencia muy emocionante para mí, cuando nos tocó ir a actuar a una escuela en la provincia de Santiago del Estero para más de 300 adolescentes y al principio era la primera vez que actuábamos para público adolescente, y cuando se llenó la sala y empezó la función y en el primer momento se les avisó que por favor apaguen los teléfonos celulares. Ya las maestras nos habían comentado que el tema del celular era como algo muy difícil, y la obra transcurrió en un silencio sepulcral, y cuando terminó la función y habilitamos el espacio de charla, realmente salieron preguntas como parte del proceso creativo, de como actriz, como actor. Se armó un debate tan profundo que ahí nos dimos cuenta que es una obra para debatir con adolescentes. Sí creo en el teatro como herramienta de transformación social, sí creo en el teatro como herramienta de reflexión, y eso era la certeza misma de que íbamos por un camino que estábamos eligiendo.
Y Cacería Saturno tiene un mensaje en el cual nos fortalece la idea de que somos parte de una sociedad en la cual está en constante modificación. Nosotros presentamos Cacería Saturno con el lema que es una obra que cuenta la historia de un amor, pero un amor y una ilusión que están intoxicados. Entender esta tensión entre el amor, la ilusión y la intoxicación me parece que es muy valiosa e importante. Para mí Cacería Saturno plantea preguntas y eso es lo más maravilloso para mí. Una obra que vos vayas a ver y que te deje pensando. Y todo sea por estar ahí, con vos. Viendo cómo vos lográs nuestro ascenso. Sí. Todo marchará sobre ruedas y podremos salir de este departamento miserable. Sí. ¡Ah! Releer la obra en este tiempo de cuarentena ha sido muy choqueante para mí. Descubrir en los textos una similitud casi exacta con el presente que estamos viviendo ahora ha sido muy fuerte. Esto que tiene que ver con la amenaza del afuera y la desesperación del adentro de las casas, del adentro de la psiquis humana en la que estamos ahora, tiene una relación directa con la obra. Encontrarme siendo Doris, que cuando entra Juliana a la obra lo limpia por el polvo que trae de la fábrica, y hoy con el alcohol, con todos los elementos de cuidado y de higiene, realmente hay un paralelismo muy fuerte de la obra con el presente social. Empezar a pensar en las posibilidades y factibilidades de la cuarentena y no quedarme con lo negativo, lo malo. Planteo justamente como grupo qué proyección tiene Cacería Saturno, y ahí veo grandes proyecciones. La relectura de Cacería, volver a revisar, es como que se nos abre una puerta-ventana que no estábamos considerando y queremos aprovecharla. Creo que el mensaje de Cacería es valioso, más ahora. Estamos convencidos de que un producto tan importante, con un mensaje tan importante, tiene que seguir siendo contado. Creemos que la similitud de la dramaturgia con la época que nos está tocando vivir tiene relación directa con este capitalismo desmedido que vacía de recursos, que contamina el ambiente, y de ahí que la relectura de la obra hoy en este momento tan especial que estamos viviendo hace que varios textos tengan una resignificación. El teatro sigue presente en la vida de un actor, solo que empezamos a adaptarnos, buscar nuevas estrategias, porque el tiempo no para y nosotros tenemos que seguir. La empresa, eso algo tiene que valer, Doris. Entonces ahora depende de mí. Sí, Doris. Mejor bailemos juntos como antes. Tanto de lo individual como de lo grupal, ya tenemos planificados cómo seguir. Estamos trabajando en este momento para lograr nuevas producciones desde este acondicionamiento de la no presencialidad. Se sigue trabajando con las mismas ganas y adaptándonos. Y gracias a eso se está generando que existan nuevos puentes y nuevas oportunidades para Cacería Saturno, para todas las obras también de teatro que si las sabemos mirar y aprovechar, puede ser una gran puerta para acercar justamente nuevas audiencias, ¿no? Este periodo, digamos, de cuarentena, si bien por momentos realmente desde esta profesión a mí me resulta un poco apocalíptico, yo sí creo que está siendo un tiempo de mucha reflexión, de repreguntarme y repreguntarnos y construir
nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas interrelaciones entre diferentes disciplinas, encontrando esta nueva manera de comunicarnos, esta nueva manera de contar. Próximamente vamos a poder plasmar también las obras en registro virtual audiovisual. Estamos preparando para que la gente que tenga la posibilidad en sus casas y en su entorno y quiera ver la obra, poder contársela y mostrarle qué es Cacería Saturno. Igualmente, el deseo y el sueño de encontrarnos y abrazarnos siempre estará de pie. La puerta no se ha cerrado, sino que quedó abierta para seguir trabajando.